El momento de escuchar mini charlas católicas. 15 minutos de acercamiento con Dios. Comenzamos. Buenos días, les habla Arturo, enviado de la parroquia del Santuario de Guadalupe para llevarles esta mini charla católica correspondiente a este día domingo. Les voy a platicar de una clase que tomé en el año 2012 con el padre Eduardo Estrada, ya fallecido. Él fumaba mucho, entonces pues ya falleció él. Era un gran sacerdote, muy docto en la Biblia. Entonces escogió dar una clase del libro del Apocalipsis. Hasta le decía a su párroco que cómo había escogido un libro tan difícil. Pues dijo, pues precisamente por eso, porque hay que hacerlo más accesible. Bueno, total que en el libro durante las clases nos dejó una tarea que ni nos revisó, por cierto. Nos decía que en el Apocalipsis el apóstol, el apóstol era Juan el que escribió este libro. Pues al iniciar el libro, casi al iniciar el libro, se refiere a las iglesias de Asia, que recibe inspiración de enviarles una carta a las iglesias de Asia, que eran 7, para decirles en qué estado veía él a las iglesias, cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Y así están esas cartas escritas en el libro del Apocalipsis. Entonces nos dejó una tarea el padre Lalo Estrada, de que hiciéramos una carta a la iglesia de hoy. ¿Qué les diría el apóstol San Juan ahora, el autor del libro del Apocalipsis? ¿Qué les diría a las iglesias de hoy actualmente? ¿Cuáles serían sus debilidades y cuáles sus fortalezas? Y pues nos ponemos a hacer lo que supuestamente hubiera hecho el apóstol San Juan. Si Juan se dirigiera hoy directamente a nosotros, a nuestras iglesias, ¿volvería a hacerlo como lo hizo hace 2000 años? Yo pienso que sí. La palabra de Dios es siempre actual. La naturaleza humana es la misma. Solo se actualizaría de acuerdo al contexto en que estamos viviendo, pero al fin señalaría las fortalezas y las debilidades igual que hace 2000 años. ¿Qué nos diría a nosotros y a nuestras iglesias hoy? Pues empezaría diciéndonos: modifiquen durante la misa lo que les hacen decir a los fieles. No los obliguen a decir he pecado mucho. Simplemente que digan he pecado. Así no mediremos con el mismo rasero a todos. No todos pecan mucho, o no todos pecamos mucho. Las misas no las alarguen innecesariamente, por más que su homilía sea interesante. Fíjense a qué auditorios se están dirigiendo. Los jóvenes están viviendo la velocidad en sus instrumentos electrónicos. Tienen muchas opciones y rápido deciden en cuál canal se quedan. Así ustedes expongan una idea central, concisa y precisa. No alarguen las misas por más de 1 hora. Había un padre joven en aquel entonces, en 2012, que era el padre Sergio Estrada, joven él, que también ya falleció por un accidente casero en el seminario. Un padre joven, se refiere esta carta, que maneja el internet, ha captado esto. Tiene excelentes misas de 37 minutos. Las madres de familia llevan a sus hijos pequeños que se desesperan con la espera de más de 1 hora. Programen la evangelización de casa por casa. Necesitan fomentar la cercanía con los fieles. Que los laicos se comprometan a ser discípulos misioneros.
Revisen las causas por lo que los católicos emigran a las sectas y corrijan. Los sacerdotes son insuficientes. No tengan miedo de apoyarse más en los laicos. Formen un consejo directivo que administre a la Iglesia como una empresa de Dios y del hombre. Los sacerdotes pederastas han deteriorado la imagen de la Iglesia. No hay transparencia en el seguimiento que se les da. En su parroquia hubo un excelente sacerdote que de pronto fue revelado por los medios impresos como pederasta. El sacerdote desapareció. No se supo si fue real o ficticia esa denuncia. No se supo si lo transfirieron o lo separaron. No hubo ninguna explicación. Esto es una falla administrativa que debería haber sido explicada y la Iglesia se hubiera fortalecido. No había transparencia. Difundan con ardor la doctrina social de la Iglesia a los políticos, a los empresarios, a las diversas instituciones, como a sindicatos, asociaciones civiles, etc. Promuevan el diálogo fraterno con los protestantes para que todos sean uno. No contribuyan a promover los sentimientos de culpa innecesariamente cuando les hacen decir a los fieles que son 3 veces culpables. Los psicoterapeutas nos dicen que no está bien para nuestra armonía sentirnos culpables. Desde niños, cuando aún no empezamos a discernir, nos cargan y alimentan con culpas. Los sentimientos de culpa son una peligrosa causa de baja autoestima. Son una exigencia irracional de tipo religioso. Se puede generar autoagresión o autodesprecio, manifestando comportamientos compensatorios como beber o comer en exceso, convenciéndose que no merece progresar. Esto pues es lo que dicen los psicólogos o psicoterapeutas. Los seres humanos tenemos un desarrollo psicoevolutivo. Esto significa que vamos aprendiendo durante la vida y es natural que cometamos errores o pecados. Lo importante es reflexionar, perdonarse y propósito de enmienda. El sentimiento de culpa puede producir en la vida las siguientes consecuencias. Sentirse torturado por un sentimiento de temor al castigo, sentir que no merecemos bendiciones, sentir una inmensa necesidad de confesar los pecados continuamente, producir enfermedades para autocastigo, tratar de servir a Dios en forma compulsiva para ganar sus bendiciones y protección, y muchas formas que se inventan para acallar las voces de castigo y temor que moran dentro de la mente. Esta condenación y juicio ante el pecado es el temor al castigo que encadena e impide la paz interior. El Padre Celestial, en el plan de salvación para cada uno de nosotros, hizo que Jesús, su Hijo, pagara el precio de nuestras culpas, por lo que debemos asumir el derecho de sentirnos limpios de todo sentimiento de culpa real o falso. El sentimiento de culpa está interpuesto como modo de fortalecer códigos morales y valores como el respeto, lealtad al ser humano y la presencia de Dios en nuestra vida, fórmula que impide y que rompe con la armonía, la unidad. Asfixian al libre albedrío, frustran la libertad al desarrollo natural del individuo, imposibilitando que Dios entre libremente en nuestro quehacer diario. Excluir los sentimientos de culpa es positivo. Se puede profundizar más consultando a los psicoterapeutas. Y mejor recomendamos rezar el Salmo 8, de 4 a 9, para elevar nuestra autoestima. El Salmo 8, de 4 a 9. Es un bonito salmo, muy bonito salmo. ¿A qué nuevas formas de idolatría se tiene que enfrentar la iglesia de hoy? Al juego de apuestas, a los psíquicos, al afán de poder y dinero, a las drogas, a las armas, a los automóviles y demasiado tiempo en instrumentos electrónicos que producen embotamiento del espíritu. Algo así como al celular, ¿verdad? Demasiado tiempo. ¿Cómo está influyendo este sistema de cosas en la vida de nuestra iglesia?
La afecta si se alía con los poderosos o es condescendiente con ellos. La anulación de matrimonios por parte de la Iglesia está en entredicho, por mencionar un ejemplo. Nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. De alguna manera nuestra Iglesia de hoy dobla las rodillas ante los ídolos actuales, pues los obispos reconocen que hay en la Iglesia estructuras caducas que ya no funcionan y que hay que cambiarlas. ¿Y dónde encontrará la fuerza la Iglesia de hoy para resistir y no dejarse seducir por nuevos ídolos? En la Eucaristía, en la oración, en el Espíritu Santo, en la Biblia, formando comunidades de oración de petición. ¿Qué debe aportar la Iglesia para que un mundo como el nuestro se cumpla el plan de Dios? Convencer a los poderosos de que no hay otra opción que acogerse a la sabiduría de Dios, ya no como un imperativo moral, sino como una condición para que sobreviva la especie humana. Según la Constitución Política de México, en su artículo 3, nos dice que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Considerando que una de sus facultades es la espiritual, este se ha desatendido a causa de la contradicción que existe en la fracción primera del mismo artículo, que nos dice que la educación será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa y que el Congreso no podrá dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Por lo anterior expuesto, la Iglesia debe pugnar porque se ha atendido por la Secretaría de la Educación Pública el desarrollo de las facultades espirituales con el auxilio de la máxima sabiduría que viene de Dios, es decir, con el estudio de la Biblia, cuidando siempre de las falsas interpretaciones que son un veneno, que no se aísle de su legítima poseedora, que es la Iglesia. Para salvar al mundo hay que estudiar, orar y luchar. Una democracia perfecta solo será si está enraizada en cristianismo, sin que la política sea un instrumento de la religión y la religión un instrumento de la política. Nos está faltando en la educación y en la ciencia el componente moral, pues los resultados de la educación oficial a la fecha los vemos en el desbarajuste de nuestra sociedad o nuestro país. Y ya no es solo un imperativo moral, sino que es una condición para la sobrevivencia de la especie humana. El camino de Cristo es el único camino para llevarnos a una sociedad en armonía. Los políticos están perdidos, no alcanzan a visualizar el camino, la verdad y la vida. La educación laica no percibe al individuo más allá de su concepción biológica y racional. No contesta a cuestiones existenciales a las que sí da respuesta el cristianismo. Y si para ello hay que modificar la Constitución, pues que se modifique. Hay que ver a la educación como un bien público. Esto contribuiría al perfeccionamiento del hombre, restauraría el reino de Dios sobre la tierra. ¿Encontraría Jesús unas comunidades vigorosas o las encontraría complacidas por interpretaciones light que predican un cielo que no baja a esta tierra, que no exige de nosotros un compromiso a favor del reinado de Dios, una opción para los excluidos del sistema imperante actual? La Iglesia ha secularizado la religión. Le falta atender más la espiritualidad. Con la palabra de Dios pueden llegar a tener un gran poder para hacer el bien y luchar contra el mal. Tienen la llave para construir una sociedad que sea un destello del reino de Dios sobre la tierra. Pero parece que tienen miedo de que si se sumergen en el cristianismo no les funcione. Cristo les ha dicho varias veces, no tengan miedo. ¿Qué encontraría Jesús ahora de positivo en nuestra iglesia de hoy? Pues hay varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la labor de las religiosas que atienden a los más pobres de los pobres, a los enfermos de SIDA y su vida de oración. Las clases de Biblia, los servicios religiosos,
la administración de los sacramentos, los coros y sus bellos cantos que nos elevan el espíritu, la organización Cáritas, entre otras cosas. Encontraría una iglesia que se opone a este sistema con fortaleza, a pesar de los mecanismos de rechazo, indiferencia, persecución y que trabaja por unas estructuras más dignas. Pues no se ve este trabajo. ¿Qué nos dice Juan de nosotros mismos? ¿Nos ayuda a conocer mejor algunos rasgos positivos o negativos de nuestra manera de ser cristianos? ¿Qué rasgos de fidelidad o infidelidad al Evangelio encontramos en nosotros, en nuestro grupo de fe? ¿Cómo influye la cultura dominante en nuestra fidelidad o infidelidad del Evangelio?